buenos días, tardes o noches a todos aquellos que nos estén escuchando ahora mismo. Bienvenidos ustedes a este nuevo episodio de Radio El Lirio. Les habla como siempre Eduardo Jiménez en compañía de José Ali. Muy buenas a todos nuestros seguidores y estoy muy contento de tener un nuevo episodio de Radio El Lirio para ustedes. Esta vez con nuestro invitado Perdomo, quien ya apareció en la temporada pasada que yo no estuve presente de dicho episodio. Hoy me contenta estar con ustedes, como espero sea así siempre, y esta vez también tener la oportunidad de estar con nuestro invitado Perdomo en este episodio. Bueno, es un placer aceptar esta invitación nuevamente. Sé que, bueno, vamos a tener una discusión muy sana, muy productiva y que, bueno, vamos a abarcar temas que si bien nos anteceden porque son de cierta antigüedad, hoy día yo pienso que está muy vigente, ¿no? El tema del culto cívico, el tema del paganismo, el neopaganismo, que evidentemente ya se ha tratado antiguamente, ¿no? Y bueno, encantado de aceptar pues esta invitación. Bueno, en esta oportunidad daremos comienzo con la trilogía de Miguel Antonio Caro. Como muchos de nuestros oyentes deben saber, Miguel Antonio Caro fue un filósofo, intelectual, jurista, periodista y político ultramontano colombiano del siglo XIX, conocidísimo por ser el redactor de la Constitución del 86. Sin embargo, el texto que vamos a leer en esta oportunidad es un texto de su etapa, digamos, de joven, bueno, sí, lo que se entendía por joven, en la que era bastante más radical, y será el texto llamado El Paganismo Nuevo, uno de sus tantos discursos para la juventud católica, que era, valga la redundancia, la sección de juventudes del Partido Católico, que fue el partido que él fundó y que tristemente pues fracasó, ¿no? Le doy la palabra a nuestro invitado Alejandro para que nos dé sus impresiones de este texto. Este texto yo pienso que está muy vigente, como lo había mencionado. Pienso que toca, a pesar de que es corto, ¿no? Ciertamente, toca temas que yo pienso que son elementales y más que todo se puede sintetizar en pequeños pasajes. Creo que ahí está parte del nivel expuesto, ¿no? Que uno puede sintetizar fácilmente, pero ¿por qué el paganismo nuevo? Porque Miguel Antonio pone el paganismo nuevo al viejo, porque si el cristianismo tuvo dialéctica oposición al, digamos, al paganismo viejo, que fue aquel que tocó evangelizar, que tocó de alguna forma aplastar o que tocó, pues, digamos, darle síntesis, ¿no? En el sentido de que el cristianismo se obliga o no a adoptar, sino digamos, a transformar ciertos aspectos del paganismo, en este caso el paganismo ateniense, por ejemplo, ¿no? Más que todo en la conversión pues o de la traducción de los antiguos textos de autores como Aristóteles o como Platón en este caso. Entonces, la importancia de la escolástica está aquí presente, ¿no? Pero, sin embargo, este paganismo viejo que queda ya vencido, que queda ya agotado y que queda ya aplastado, porque incluso los germánicos se convierten, la cristiandad nace a partir de los germánicos, pues el paganismo nuevo viene a ser el actual fenómeno, el nuevo fenómeno de la modernidad en este caso. ¿Por qué? Porque incluso no venció el protestantismo, sino porque el protestantismo lamentablemente es el que se alza como vencedor en el esquema político de Estado, en este sentido, ¿no? Eh, pues lo que sucede es que el paganismo nuevo, a partir de la crisis de fe que tanto tiene el catolicismo como el protestantismo, que si bien gana estatalmente, el paganismo nuevo es la consecuencia de un instrumento como el Estado. ¿Por qué? Porque tiende a la neutralización, tiende a la despolitización de todos los asuntos. Porque esto es tesis de Smith. No hay nada más político en este caso que la iglesia, ¿no? Es el cuerpo político por excelencia en este sentido. Entonces, una cosa lleva a la otra en este orden de ideas, ¿no? Entonces, yo veo bastante coherente esta exposición del autor
el hecho de que este paganismo nuevo sea el enemigo más actual, más vigente. Se conecta mucho con la tesis de José de Maistre, evidentemente, porque ya tocó este tema con el jacobinismo, ¿no? Y su conexión con la masonería, o el jacobinismo y su elemento satánico en este caso. Entonces, es importante destacar desde esta parte eso, la vigencia de este enemigo, porque este enemigo tiende a simplemente a negar el cristianismo como verdad, ¿no? En este sentido, tiende a negar la divinidad de Cristo, tiende a negar absolutamente todos los elementos constitutivos de lo que queda de alguna forma de la cristiandad. Entonces, yo pienso que este es uno de los elementos iniciando, ¿no? Que son más importantes de este pequeño texto o discurso, si no me equivoco. Eh, en esencia eso, que también el paganismo nuevo tiende oculto, porque citando a Balmes, ¿no? Que fue uno de los hombres que también tocó este tema, si uno no tiene un Dios que esté en el cielo, pues uno hace uno que esté aquí, en el mundo, ¿no? Entonces, el objeto del paganismo nuevo en esencia es esto, la creación de nuevos imaginarios, de mitos, de nuevos elementos de cohesión. Y aquí se conecta muy bien con este pasaje de Miguel Antonio, ¿no? Que dice que no hay más Dios, que no hay más, digamos, no hay más derecho, no hay más fe que la fuerza. Eso en esencia es el objeto del Estado, la fuerza, la imposición de la fuerza. El miedo a lo que está fuera de esa cohesión basada en la fuerza, ¿no? Que este es un tema típico hobbesiano. El miedo a la anarquía, el miedo al alzamiento, el miedo al behemoth, ¿no? Entonces el Leviatán evidentemente tiene toda justificación de acuerdo a esta tesis, ¿no? Pero bueno, démosle más chance a este tema y bueno, yo paso la intervención a ustedes, evidentemente, ¿no? Evidentemente podemos notar que nuestros enemigos dialécticos e ideológicos son más antiguos de lo que la gente cree. El paganismo nuevo, como lo llama Miguel Antonio Caro, algunas personas podrían creer que es un enemigo de unas cuanticas décadas, pero es un enemigo que ya lleva por lo menos siglos existente. Me gustaría decir que lleva siglos, porque como bien dijo Perdomo, es un enemigo consecuente de otro enemigo. No sé si considerarlo una continuación o un hijo que ha superado a un nivel de monstruosidad a su padre. Porque hay que recordar que con todo y el protestantismo, este aún quería mantener un nivel de religiosidad dentro de sus instituciones y dentro de las sociedades que ellos creaban. Claramente imperfecta, claramente no llegando a la majestuosidad y a la virtud que llega un gobierno de Estado basado en la cristiandad pura, en la cristiandad auténtica y verdadera, que es el catolicismo. Me gustaría incluso recalcar que el romano, ¿eh? Siempre hay que recalcar eso. Eh, bien, podemos también hablar de, como mismo él dice, que las leyes positivistas buscan mutilar todo, todo, incluso lo que sería el paganismo antiguo. Como estas leyes positivistas buscan crear unas nuevas visiones, unos nuevos mundos, unas nuevas formas de incluso entender nuestras culturas. Y esto es con la extrema secularización. Solo por dar un pequeño ejemplo, es como algunas fiestas que tienen un verdadero carácter católico, se les cambia sus nombres o se les pone otros nombres para darle una secularización y una visión errónea de lo que es, en vez de ser manifestaciones populares de fe. Si esto solamente es la parte cultural, no podemos esperar qué nos espera en el Estado, que es donde se hace el orden temporal de nuestras naciones. Ahí ya estamos peligrando. Bueno, a mí me parece que lo importante es, digamos, comenzar por el título. ¿Qué es el paganismo nuevo según Miguel Antonio Caro? Hay que tomar en cuenta que Miguel Antonio Caro, cuando habla del paganismo antiguo, no lo hace de forma realmente despectiva, e incluso hace referencia
digamos, bueno, aunque esto de una forma un poco críptica, ¿no? A las antiguas profecías que existían en los diferentes paganismos de, pues, de la región de Europa, sobre, digamos, algún tipo de Mesías, ¿no? Eh, Algunos tipos de profecías de corte mesiánico y que al final estas se verían cumplidas en Cristo, ¿no? Y él de hecho elogia el desarrollo de la ley natural, de la filosofía por parte de los paganos, pero él explica que ese desarrollo era falible y era imperfecto y que con Cristo se ve complementado y que la iglesia, digamos, asimila todos los elementos que podemos llamar positivos del paganismo. Dígase la filosofía, que esto por ejemplo lo comentaba Perdomo, sobre todo de Aristóteles, eh, dígase el derecho, dígase incluso, por qué no decirlo un poco, también la estética, las instituciones, ¿no? O sea que todo lo bueno del paganismo ya es católico, ¿no? O sea que el paganismo de alguna forma se vuelve católico y esa forma desaparece. No, no destruido, por decirlo de alguna forma, sino más bien asimilado. Entonces este nuevo paganismo, que en realidad sería el liberalismo, solamente puede tener lo malo del antiguo paganismo, porque el antiguo paganismo ya no puede competir con el catolicismo porque el antiguo paganismo ya es catolicismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo quería comenzar por ahí. Pero yo creo que una cosa que es impactante del discurso, y bueno, también puede ser porque es la última parte precisamente, pero que me parece muy interesante traer a la mesa, y es el carácter de alguna manera, eh, ¿cómo decirlo?, profético del discurso. Muy al final, Caro se refiere a un tipo de convención de una mujer. Tomemos en cuenta que este discurso se pronunció en el siglo XIX y era como una especie de conferencia en Estados Unidos de una mujer que estaba promoviendo pues la libertad en todo, como ella lo decía. Estaba promoviendo, por ejemplo, mudar de marido cuando quisiera. Creo que no lo dice explícitamente, pero de alguna manera insinúa el lesbianismo. Entonces Caro viene a decir que es que admitir la libertad en unas cosas también implica admitirla en todas, ¿no? Y él mismo dice que si el sufragio ha de ser universal, debería incluir a las mujeres, en ese entonces las mujeres no votaban, y también a los niños, lo dice de forma explícita, a los niños. Y bueno, en Colombia existen los consejos de juventudes en los que votan pelados de 14 años. Vea que eso de alguna manera se cumple. Y a lo que yo quiero llegar es que es curioso porque, por ejemplo, muchas de las primeras feministas no eran abortistas, pero se les decía que sus ideas iban a llevar a eso. Siempre decían, no, eso es una exageración, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Pero ahorita mismo el aborto es una consigna, digamos, predeterminada, normal, de las más comunes del movimiento feminista. Y yo a lo que quiero llegar es que mucha gente insiste, por ejemplo, que algún día estos movimientos, como lo llaman ahora, LGBT, algún día van a defender, no sé, el bestialismo o la pederastia, y se dice que no, eso es una exageración. A lo que yo quiero llegar es que la revolución es algo que quiere avanzar, constantemente avanza, se radicaliza. Y en este proceso de radicalización es necesario que la revolución elimine los elementos revolucionarios anteriores. Esto lo vemos, por ejemplo, en el actual estado del mundo. Antiguamente las revoluciones eran nacionalistas, pero como ahora son internacionalistas o más bien globalistas, las instituciones internacionales o supranacionales necesitan precisamente acabar con la autoridad de los antiguos estados-nación, que como dije son en principio de origen revolucionario, para seguir avanzando en este proceso revolucionario, ¿no? Esas son, eso es lo que yo quiero señalar de cómo Miguel Antonio Caro pudo predecir algo que iba a suceder y que esto puede ser de alguna manera una pista para intentar nosotros predecir cuál va a ser el estado futuro del mundo. Yo diría que esta capacidad de predicción, vamos a decirlo así, no es crear una habilidad de vidente, sino una habilidad de lograr entender a la política en toda su plenitud y en toda su práctica y a la política moderna. ¿Por qué explico esto así? Porque algunas personas creen que como nosotros, los que estamos presentes y los otros tradicionalistas que
no están ocupando un puestico en un consejo mediocre, no pueden comprender a la política, no entienden a la política, pero es totalmente todo lo contrario. Como le entendemos a la política, como le sabemos a la política y como conocemos a la revolución, logramos comprender que hay una diferencia entre el paganismo antiguo y el paganismo nuevo que tocamos en este tema. Y es que el paganismo antiguo tenía virtud que se podía convertir, se podía cristianizar, se podía traer. Y cuando el cristianismo tomó el poder, se utilizaron estos elementos para crear la institución cristiana en el poder temporal. Pero el nuevo paganismo no se puede convertir. El nuevo paganismo no se puede evangelizar, porque es que el nuevo paganismo ha destruido todo y la única función que tiene el nuevo paganismo es tergiversarlo todo, confundirlo todo, relativizarlo todo. Es su único poder, su única función. Y lamentablemente quien entra al mundo dominado por el nuevo paganismo se vuelve parte del nuevo paganismo, quiéralo o no, con un nivel menor o un nivel mayor. Entonces, esta capacidad de predecirlo es precisamente una capacidad de entenderlo, como mencionó anteriormente Eduardo. eh, la revolución se come a sus hijos, pero también la revolución se come a sus padres. Y los revolucionarios anteriores, para los no revolucionarios, deben ser totalmente destruidos, ya que representan valores viejos, conservadores, vamos a ponerles entre unas grandes comillas, que ya no los necesitan y ya no los deben que tener porque la revolución se ha movido. Pero a diferencia del dinamismo de la tradición, la revolución no quiere mantener su juego, sino crear nuevos y nuevos y nuevos y destruir lo anterior, no construir algo en base de lo heredado, sino de forma totalmente nueva. El peligro de la innovación se podría considerar también esto. Esta acotación que hiciste en cuanto al tema de la participación en la política, más o menos lo entendí de esa forma. Yo pienso que eso es esencial porque el hecho de que el tradicionalista no participe o de alguna forma no esté parasitando las instituciones es indicativo de la concepción de política que tienen ambos, ¿no? Porque el moderno viene de una tradición, digamos, y estoy usando tradición de forma heterodoxa, ¿no? Evidentemente, de conquista del poder, porque la política en ese sentido se vuelve conquista del poder, indudablemente. O sea, es una política despersonalizada. Y creo que quien señaló esto fue Espósito, con Maquiavelo. Espósito dice que Maquiavelo fue quien inició esta conceptualización de la política como técnica. O sea, se volvió una técnica en suma. Por tanto, implicaba el poder gobernar y que ese gobierno diese una consecuencia positiva, evidentemente. Entonces, la noción moderna de política en esencia es esa. Entonces, la noción que tiene la tradición, evidentemente, está sometida a una verdad, y esa verdad es Dios. La política tradicional, de alguna forma, además de estar sometido a este principio de autoridad, de verdad, pues al mismo tiempo también tiene que esbozar esos principios en el sistema de gobierno. En este sentido, la política evidentemente está sometida no solo a una entidad mayor, sino que tiene que manifestarse con justicia. O sea, que en este sentido la prudencia política es la necesidad. Entonces mucha gente también confunde lo que viene a ser la prudencia en su sentido original, con lo que hoy día viene a ser, como lo llaman los buenistas, ¿no? La autaxia, tomando el término de Aristóteles sin ninguna connotación, sino con una nueva connotación de simplemente gobernar y pues que ese gobierno dé consecuencias positivas, por tanto ese gobierno es bueno, sin importar si hay justicia, sin importar si hay moral, si hay verdad, sin nada de eso. Entonces, me gustó ese tema que tocaste porque dice mucho de la concepción moderna y posmoderna de la política, porque incluso la posmoderna viene a ser peor. O sea, la sociedad posmoderna o la técnica posmoderna de hacer política viene a ser ya la disolución de todo. O sea, simplemente es nihilismo
no hay nada. Entonces, de aquí vemos también la decadencia del sistema canónico de Estado-Nación. O sea, el Estado-Nación está en una decadencia muy evidente, vulgar, ¿no? Pero bueno, volviendo más que todo al tema del discurso, eh, hay una, hay un pequeño pasaje a mí que me llamó la atención porque el autor atacaba con vehemencia los enemigos de ese entonces, ¿no? Que ya mencionaba el Internacional. Imagínate, la Internacional que fundó Marx, Esa era ¿verdad? una obsesión de Caro, esa era Le una atacaba obsesión de Caro. Él menciona mucho la internacional en otros discursos también. Sí, no, se me hace impresionante, pero yo pienso que a pesar de que bueno, la Internacional se suele exagerar, ¿no? De alguna forma, porque no tuvo el poder que la gente pensaba, no tuvo ningún poder, fue más una autoritas que una potestas en este sentido. Pero me llama la atención lo que dice porque él dice que el Internacional de alguna forma, como una institución anticatólica, y está difundiendo de alguna forma ideas que son del catolicismo. O sea, ideas que son del cristianismo. Lo está haciendo, pero de otra forma. O sea, está desvirtualizando esa carga cristiana, está contenido de fe que viene de esas ideas, evidentemente. Y es lo que sucede con el jacobinismo de alguna forma. El jacobinismo empieza con sus ideas de fraternidad y no sé qué. eh, cuando son ideas que ya nosotros teníamos de alguna forma, cuando son ideas que ellos están despersonalizando totalmente, son ideas que ellos están desvirtuando, son ideas que ellos están tomando, secuestrando y están llevando a la más desvergonzada nada, porque es la nada. El hecho de que sus ideas, o el hecho de que su sistema, o el hecho de que su modelo político no tenga una verdad, no tenga un esquema de autoridad definido, pues implica que son nada. Entonces, este proceso, que ya lo había mencionado al comienzo, que es una orden, evidentemente hay un orden aquí, ¿no? El protestantismo, el viaje tejado, ya lo había dicho de esta forma, que hay un orden. El protestantismo, después el jacobinismo, después del jacobinismo cierta tendencia posmoderna, ya él está viendo este fenómeno en los años 50, ya él está hablando de una decadencia de la sociedad moderna en los años 50, es increíble. Pero ya aun cuando el posmodernismo no estaba hecho movimiento, pero sí había una tendencia a la posmodernidad, porque son dos cosas distintas. La posmodernidad viene a ser la crisis de la modernidad y la superación de la modernidad. Pero el posmodernismo viene a ser ya un movimiento filosófico, en comillas, ¿no? Entonces, el viaje de Tejada ya está viendo esta cuestión, como de alguna forma Miguel Antonio ya lo estaba viendo en su época. O sea, una tendencia a la desintegración de todo. ¿Por qué? Porque tomar principios que están dotados de una divinidad, de una solemnidad, que principios que se entienden no por simples siglos, sino, o sea, estemos de acuerdo en una cosa, la iglesia tiene 3000 años. O sea, no hay punto de analogía de ningún tipo aquí. Entonces, estos dos hombres, ¿no? Que son de épocas totalmente distintas. La iglesia de Tejada, evidentemente, vive el siglo XX. Que como dice un tango, ¿no? Es una época, eh, bueno, no sé, lo peor de todo, ¿no? Enrique Santos dice Cambalache, Polo. ¿no? Eh, sí, 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 es un sí, cambalache total. Cambalache. Y Miguel Antonio que viene viendo con fuerza digamos, el ataque anticristiano más fuerte de su época, que no solo es el protestantismo en este caso, sino que viene siendo los liberales decimonónicos, que son los que están atacando con fuerza lo que queda de fe, o lo que queda de instituciones eclesiásticas. Él vive esa época, evidentemente. Entonces, por supuesto que está notando esa tendencia que viene de la paradoja del Estado, ¿no? Porque si bien el Estado es cohesión, el Estado es oposición al Behemoth, a la anarquía, pues el Estado en su semilla lleva a que el Estado caiga. O sea, el Estado tiene en su semilla, su desintegración está en el mismo Estado. Entonces, esto es lo que está exponiendo Miguel Antonio. O sea, lo está observando, está diciendo, bueno, pero estos tipos están secuestrando todo lo que alguna vez tuvimos, nos están atacando. Pero al mismo tiempo, esta
este no tener principios propios, este no tener principios que estén basados en algo, es nada, simplemente es un disfraz. Entonces, este es el peso de este discurso del autor. De verdad que tiene mucha carga y se puede conectar mucho con tesis que vienen después y con lo que estamos viendo hoy día, porque lo que estamos viendo hoy día es simplemente una consecuencia cercana a lo que está sucediendo, por más que es un enemigo viejo, ¿no? El utilitarismo o el comunismo o este tipo de acciones o de movimientos que evidentemente tienen la misma semilla. A mí me gustaría anotar, disculpa, cómo incluso Caro, y esto es lo que a uno le sorprende y es como lo hablamos en un episodio, el tradicionalista, vamos a decir, a un nivel intelectual parece que nace y no se hace, porque muchas cosas que menciona Caro en este discurso, que ya había leído antes, pero lo vuelvo a releer, cuando la primera vez que yo lo leí, eran cosas que ya yo tenía pensadas o las tenía formuladas y viene Caro de siglos antes que nosotros tres a confirmarlas, a afirmarlas, pero no por una deducción, sino porque las estaba viendo de propia mano. Y luego está diciendo cómo esto iba a llegar al hoy por hoy. Incluso habla de algo que pasa muy a menudo y ya ni siquiera a un nivel político, sino a un nivel de una charla coloquial, de una charla sin trascendencia. Y es cuando menciona que el mundo quiere ser secularista. El mundo no quiere tener a Dios. El mundo quiere negar a Dios. Pero quiere no solamente, como menciona Alejandro, agarrar principios cristianos, sino que cuando le conviene, muy bien utilizan esta parte del Evangelio que es, mi reino no es de este mundo. O denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Esas dos frases son, digamos, que las, y aquí me van a disculpar el anglicismo, lo he utilizado para que se tengan, el starter pack o la caja de iniciación de un secularista promedio. O sea, nos agarran nuestros principios, pero a la hora de que uno quiera afirmar y darles que esos principios son nuestros, vienen de nosotros, salen con un secularismo y con unas frases sacadas de la Biblia sin contextualizar y sin exágesis. Es muy gracioso como Alejandro Perdomo menciona eso y se hace como una curiosidad cómo este enemigo repite los mismos trucos, los mismos trucos, los mismos trucos, hasta llegar a volverse normalizado. Palabra que detesto y aborrezco porque sabemos que uno utiliza la palabra normalizado. Y así se normalizarán cosas más catastróficas y peor en el transcurso de estos enemigos y estos paganos nuevos. Ustedes han comentado muchos temas. A mí me gustaría, de hecho, comentar primero lo último que se habló. Y es el tema de, no, de que, pues de este famoso pasaje, que de hecho Caro hace una crítica de orden lingüística, basándose incluso en otras traducciones y explicando, digamos, la raíz. Pero yo no me voy a poner a resumir eso. Pero sí me gustaría anotar, es precisamente como Caro señala una cosa muy irónica, y es que quienes suelen citar esos pasajes de la Biblia para justificar el laicismo son precisamente quienes dicen que el evangelio nada tiene que ver con política, ¿no? Pues si nada tuviese que ver con política, yo no sé por qué el laicismo sería un principio católico y por qué deberías fundamentarlo en la Biblia, ¿no? Si tú crees que en la Biblia no se dice nada de política, no debería hablar del laicismo, empecemos por ahí, ¿no? Pero bueno, por no dar detalles de todo este análisis que hace Caro, él lo que viene a explicar es que mi reino no es de este mundo, significa que no proviene de este mundo, sino que viene del cielo, pero que sí tiene autoridad en este mundo porque lo que viene del cielo está sobre el mundo, ¿no? Y de hecho él cita de forma complementaria otros pasajes de la Biblia que hablan sobre que el poder político viene de Dios, efectivamente viene de Dios, y también, digamos, dejan explícito que Jesucristo sí llegó a decir que él sí tenía autoría sobre la tierra, ¿no? Se pueden mencionar las cartas paulinas, también se pueden mencionar las epístolas de San Pedro. No me voy a poner a resumir eso, pero es interesante cómo él introduce de esa manera el dogma de Cristo Rey,
que bueno, en ese entonces no existía la encíclica Cubas Primas, pero también es importante ver cómo estas doctrinas ya estaban presentes desde mucho tiempo antes, ¿no? Ahora bien, me gustaría comentar también la intervención de Perdomo cuando cuando vos hablaste esto de lo de la tendencia a la disolución. Es que eso es precisamente lo que yo había comentado de que la revolución tiende a radicalizarse y que cosas que hoy en día se pueden considerar de que no van a pasar porque son una exageración van a pasar después, así como lo que hoy sucede antes era considerado una exageración, cosas que no iban a pasar, ¿no? Y, y yo creo que esto es importante, sobre todo porque el proceso de descomposición, valga la redundancia, es un proceso, ¿no? Porque en el siglo XIX, y esto es algo que uno puede ver en varios debates que tuvo Caro, aún existía cierto sentido de decencia, de respeto incluso por la religión, por qué no decirlo, pero esto se va perdiendo poco a poco, ¿no? Ese proceso de disolución es constante. En ese sentido, pues ya no debería sorprendernos, por ejemplo, la calidad de campañas políticas que se hacen para llegar a algún puesto de elección popular, ¿no? De lo ridículas que son y cómo la política cada vez pierde más majestad. Y esto es, yo lo quiero conectarlo también es con Juan Donoso Cortés, cuando por ejemplo él critica el Parlamento, si bien en su tiempo ya, aún existían ciertas formas que uno podría llamar aristocráticas y que si uno se trasladara a ese tiempo, muchos de los que hoy se llaman conservadores creo que estarían contentos con ese estado actual, aún así Donoso los critica. Aparte de esto, para ir cerrando mi intervención, otra cosa que me gustaría conectar con Donoso es precisamente esa idea de que aún en la revolución quedan como restos de cristianismo, y es que esto mismo lo dice Caro, que lo bueno que haya aún en el mundo moderno, bueno, en su tiempo, porque creo que algunas de las cosas buenas que él dice ya no las hay, ahora quedarán menos cosas buenas, vienen precisamente del cristianismo. Y Donoso, en el ensayo del catolicismo, el liberalismo y el socialismo, comenta eso, que el trilema de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad y fraternidad, en el fondo son ideales católicos, solamente que la revolución los deforma, se los apropia y les da un sentido diferente al católico, pero que en principio el catolicismo sí puede predicar esos ideales porque no significan exactamente lo que dice la revolución. Entonces, las palabras que utiliza la revolución para endulzar, por decirlo de alguna manera, para poder, digamos, desarrollarse de forma inadvertida, porque la revolución no muestra su cara más radical de buenas a primeras, son ideas católicas. Oye, eso se conecta con justamente con Smith, y porque Smith fue el lector de Donoso Cortés, eso es muy conocido, ¿no? De hecho, él hizo muy famoso a Donoso Cortés en Alemania, precisamente. Fue una persona que estuvo muy familiarizada, digamos, con el contexto español y de alguna forma tuvo mucho conocimiento del mismo. ¿Qué pasa con Smith? Smith toca el tema de la teología política. Obviamente un católico debe admitir que teología nada más hay una. Evidentemente la del catolicismo, la de la iglesia, es la única que hay. Pero sin embargo, el concepto de teología política tiene un sentido muy grande, ¿no? Y tiene digamos, o sea, tiene su ser, pues, tiene su sentido. ¿Por qué? Ese Porque término también lo usa Donoso, ¿no? el oponer, sí, sí, Donoso lo usa Álvaro de Ors, ya voy a él también, él tiene un ensayo dedicado a eso, excelente a mi juicio. ¿Qué pasó con el tema de la teología política en sí misma? ¿Por qué se llama de esa forma? Se puede decir que quien viene a iniciar esta larga cadena de teólogos del Estado es, aparte de Bodino y tiempo después Bossuet, pero digamos en la época donde ya se puede de alguna forma ver en la teoría del Estado su punto más importante es Hobbes, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es un teólogo político y en el sentido más obvio es el por qué llama el Leviatán a las cívitas. Porque todavía no utiliza la concepción Estado. La concepción Estado tampoco está tan popularizada como se piensa.
pero esas cívitas y esos elementos de las cívitas que él está definiendo, y por qué la cívitas debe estar dirigida en un pacto social, en un contrato social, por qué hay un estado de la naturaleza, por qué ese estado en comillas es un leviatán, por qué lo llama leviatán. O sea, evidentemente nos lleva a la Biblia, o sea, donde se dice que pues el leviatán tiene una espada y tiene 1000 hombres y no sé, la fisonomía que se da en la Biblia, evidentemente, del leviatán, de la bestia. Eh, Todavía, pues por supuesto, Smith llega a debatirse por qué Hobbes elige Leviatán, ¿no? Si Hobbes, es que de alguna forma, a pesar de sus crisis de ateísmo, Hobbes todavía seguía siendo protestante, ¿no? Y la evidencia del protestantismo está en toda su obra. Entonces, ¿por qué Leviatán? ¿No? Smith dice que se llama Leviatán porque el término ya estaba de alguna forma difundido, no con una concepción negativa, demoníaca, sino que ya se venía aceptando por influencia justamente del protestantismo, de hecho. eh, el Leviatán como un término de uso popular, pues. Entonces, Hobbes, el término más turbio que escogió por el Estado fue Leviatán, a pesar de su difusión. Entonces, no extendiéndome más con el tema etimológico, ¿no? Aquí, aquí hay un ejemplo predilecto de teología política. Entonces, eh, creo que fue Smith quien cae en que el Estado es un intento de emular la iglesia, su funcionamiento. Es una iglesia laica, o eso intenta decir Smith. Cosa que estoy de acuerdo en cierto punto, como no estoy de acuerdo en otro, porque es pasarse un poco. Pero aquí está el ejemplo más predilecto. Entonces, Bodino se va a la misma, a la concepción de la soberanía. Entonces, él dice, ¿no? Eh, que se encaja muy bien con la concepción de Deus Mortalis de Hobbes. Entonces, Bodino dice, Jean Bodin, soberanía, pues que no haya poder encima de ti, no haya más poder que el tuyo, o sea, no hay poder superior, no hay más poder que ese. Entonces, ¿qué más poder que Dios hay? En este sentido, ¿no? ¿Qué más potestad que Dios hay? Entonces, pues hay una concepción del Estado como un Dios, como un Mesías, el Estado como un ente al que nadie se lo opone. Pero, pero aún con esta concepción, sin embargo, hay estados que aplastan estados o estados que dominan estados, ¿no? Entonces, la concepción bodiniana de soberanía falla en este sentido. Eh, pero es interesante ver desde ese punto de vista, porque toda esta construcción política, todo este esquema estatal, todo este esquema protestante, de alguna forma es llevar a Dios en una forma vulgar, satánica, despersonalizada, desvirtuada totalmente al mundo mortal. O sea, no es llevar la divinidad de Dios, no es llevar la autoridad de Dios, sino es hacer que el Estado sea Dios, el Dios mortal, la máquina maquinaron en este sentido. Entonces, eh, básicamente, ese es el tema importante y en el discurso se hace ver que este tema es de amplio conocimiento, ¿no? Porque si él está tocando justamente el tema de convertir o de tomar principios que ya han sido esbozados por el catolicismo por 3000 años, convertidos en una cosa eh, vergonzosa, pues es un ejercicio de teología política. O sea, la teología política viene a ser una contestación de la teología, porque solo la iglesia podía pontificar, solo la iglesia podía manifestarse en temas de esta índole. Solo la escolástica llegó a tener una potencia política tal que nadie más tuvo, aparte de los viejos paganos como Aristóteles, o de los viejos paganos como Platón, etcétera, o qué sé yo, Plutarco, o no sé, nadie tuvo esta potencia que la escolástica tuvo, que la escolástica tomó a su vez de las virtudes paganas, que eh, Miguel Antonio lo menciona, ¿no? La importancia de la virtud pagana, que el paganismo nuevo ya no es virtuoso, no tiene virtud de ningún tipo. ¿Por qué? Porque tiene una semilla de alguna forma vergonzosa, satánica, carente de virtud, en el que convierte y despersonaliza absolutamente. Entonces, esto lleva evidentemente a que el único Dios sea el Estado, pero incluso ya esta tendencia está cambiando. Ya el único Dios no es el Estado. Ya tenemos
conceptos y categorías nuevas, ¿no? Entonces, aquí viene la evolución no sé cómo calificar esta evolución, pero de alguna forma, lo que alguna vez fue un estado fuerte, un elemento de cohesión, está llevando a nada, a absolutamente nada. Pero es importante matizar esto, ¿no? El tema de que ellos intentan hacer teología a su forma. Ellos toman elementos del paganismo viejo, pero sin virtud. Entonces esto también lleva a un pasaje de Marx, ¿no? Porque Marx dijo que los jacobinos se empiezan a vestir casi que con túnicas como se vestían los antiguos atenienses o como se vestían los espartanos, o que la democracia viene a ser una inversión teológica del paganismo, en este caso antiguo ateniense, el sistema democrático, la isonomía, ellos lo intentan llevar pues a la modernidad y bueno, todos sabemos las consecuencias catastróficas de esto. Si tenemos una tradición bastante antigua de política donde se dice que es una forma degenerada, que es una forma que políticamente no funciona y que es donde gobiernan todos y por tanto no gobierna nadie, o solo gobiernan unos pocos diciendo que son todos, pues imagínate llevar eso a la modernidad. Eh, es absurdo, pero básicamente esa es la historia de lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, todo lo que se ha comentado me parece muy importante. Sobre lo último, lo cierto es que sí, porque esto se ve más que todo en la Revolución Francesa. Hubo como un intento, o más bien una apariencia, de intentar revivir lo clásico, ¿no? La antigüedad clásica. Pues mencionaste la cita de Marx de que los jacobinos casi que se querían vestir de túnicas. Ese renacer, digamos, de cierta... Bueno, vemos eso incluso en la arquitectura, el neoclásico, que es la arquitectura republicana por excelencia, rescata elementos grecorromanos, esa recuperación de la personificación. ¿En qué sentido personificación? De que se trata de personificar determinadas virtudes cívicas, ¿no? O personificar a la misma patria y hacerle una estatua y ponerlo ahí. Y también lo que fueron los cultos cívicos, el culto a la razón y el ser divino, pues fue algo que, digamos, tuvo mucho impacto en su época, que no duró demasiado por, digamos, su alto nivel de radicalidad, que creo que en la época no estaba lista para ese nivel de radicalidad, y por eso fue que hasta Napoleón lo prohibió, pero pues es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de tantos de cómo se trata de volver a ese pasado, ¿no? Y de hecho esto conecta con algo que habíamos conversado en un programa anterior, de que los revolucionarios en general, para legitimarse, de alguna manera buscan el pasado, ¿no? De decir, de que antiguamente existían esas libertades, nosotros solo las estamos recuperando. Por ejemplo, los liberales españoles, que ellos decían, no, nosotros estamos recuperando las libertades, no sé, las libertades forales, que obviamente eso era una mentira, pero pues ellos lo decían, ¿no? Entonces vemos que ellos como que dicen querer volver al pasado. Y esto yo también quiero conectarlos con una idea de Miguel Antonio Caro cuando él habla de la iglesia, de que, por ejemplo, los reformadores, si se les puede llamar de esa manera, protestantes, hablan, o sea, operaban bajo este mismo principio que acabo de mencionar, de los revolucionarios, de decir, es que estamos volviendo al pasado. Por ejemplo, me acuerdo que en este libro de Alfonso López Miquelsen, donde él habla sobre los orígenes calvinistas de las instituciones de Colombia, él explica que es que la democracia de las repúblicas en realidad está inspirada en la democracia en las iglesias, que sería el calvinismo, porque recordemos que el calvinismo, a diferencia de la religión católica, es decir, la verdadera, o del anglicanismo, no es episcopalista, sino que es congregacionalista. En ese sentido, Calvino ve en la iglesia primitiva una suerte de democracia y él lo quiere aplicar a, pues a sus nuevas comunidades. Y eso se ve reflejado en los Estados Unidos, que es un país que básicamente fue fundado por multiplicidad de sectas puritanas, muchas de ellas calvinistas. Ellos lo único que hicieron fue plasmar en un texto constitucional la costumbre que ya tenían, que era este tipo de democracia, ¿no? Pero Caro opone ante esto la necesidad de que Cristo crezca, citando precisamente a San Juan Bautista o San Juan el precursor, de cómo él mismo dice que es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca.
Porque Cristo le dice a sus discípulos, haced de todas las naciones mis discípulos. Eso tiene muchas implicaciones. Eso implica unos medios materiales, eso implica que la iglesia tenga una extensión, de que supere su etapa, digamos, primitiva en la que eran pequeñas comunidades. Es decir, que la iglesia crezca, tenga presencia en varios países, que tenga poder y que tenga medios materiales no contradice la enseñanza. De hecho, eso es precisamente lo que Cristo buscaba. Está creciendo Cristo y está menguando San Juan Bautista, que Es vendría, epístola. sí, que vendría a representar el mundo antiguo, o sea, el mundo pagano que tenía que ser transformado. ¿Me explico? Entonces vendría a ser eso, de cómo Caro se opone a estas ideas de supuestamente volver al pasado, reivindicando precisamente la civilización cristiana, la cristiandad. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que se ha expuesto, ¿no? Y, y ese tema de volver al pasado es algo que se achaca mucho al tradicionalismo, que el tradicionalismo desea volver al pasado, desea establecer la misma sociedad política que ya estaba, el mismo sistema, el mismo modelo, el mismo, no sé, la misma comunidad política, cuando evidentemente es una acusación falsa y cuando el germen de muchas ideologías, de muchos esquemas de Estado, es justamente esa idealización del pasado. Ya lo mencionamos con el jacobinismo, ya se mencionó con el calvinismo, ¿no? Con el luteranismo, ¿no? Esa necesidad de volver a los tiempos primitivos de la iglesia, cuando tenemos unas epístolas donde hay enseñanza sacerdotal, donde se habla de la ordenación sacerdotal, de los deberes del sacerdote, de la organización de la iglesia en este sentido. Entonces, es evidente que no puede haber más de una iglesia de Jesucristo, solo hay una. Solo hay una y la enseñanza es una, la verdad es una y no hay necesidad de volver a ningún pasado. De hecho, hay un pasaje de Tolkien, de una carta, donde Tolkien dice esto, ¿no? Tolkien dice que la iglesia es como un árbol. Entonces, ese árbol evidentemente ha aumentado de tamaño, se ha vuelto más grande, se ha vuelto más fuerte en el tiempo. Entonces, él dice que en la visión protestante es volver de nuevo a cuando estaba germinando la semilla. Y es absurdo, no tiene ningún sentido, porque si algo está maduro, si algo ya ha crecido, si algo ya germinó, ¿cómo puedes volver al proceso de germinación? No tiene ningún sentido. Entonces esto es lo que dice Tolkien. Y Tolkien dice también que este árbol necesita cuidados. Este árbol necesita seguir encauzando de alguna forma. Este árbol necesita una evolución, pero el árbol debe seguir en su misma posición. O sea, el árbol evidentemente no puede moverse, entonces esto apunta evidentemente a los principios que no pueden alterarse. O sea, uno no puede decir, no, es que el sacerdocio también es para la mujer, o el papa, o sea, o debe haber una papisa, ¿sabes? Entonces, este pasaje de Tolkien, una carta, es muy indicativo en este sentido. Entonces, uno dice el mantener principios, los mismos principios de siempre, porque no se pueden cambiar, porque son los principios que estableció Jesucristo cuando vino. Otro es el no volver, no puedes volver a una fase en la que los humanos no podemos volver a ser bebés, somos adultos. Entonces todo tiene un proceso de maduración. Entonces el protestantismo falla en esta lógica, indudablemente. Entonces esa tendencia a volver al pasado es nociva. Es nociva porque tiende a hacer visiones falsas de lo que fue la antigüedad. Entonces esto pasa evidentemente también con el jacobinismo. Pasa tiempo después con los, no sé, incluso pasa en la actualidad con el mito del buen salvaje. No, es que tenemos que volver a prácticas que tenían los nativos, porque los nativos han sido extinguidos, han sido conquistados, han sido víctimas de un genocidio, entonces ellos son los buenos, ellos son más humanos, o sea, cuestiones que se salen del simple entendimiento humano porque son absurdas, o sea, cuestiones de esa idealización de todo, de todo. Y, y esta ha sido la consecuencia más nefasta de la ilustración, en este sentido, de la autodenominada ilustración, porque no han ilustrado nada. O sea,
La única luz ha sido Dios en este sentido. Más bien Y bueno, la ilustración ha cegado a más de uno. Lo ha sí, sí, dejado muy ciego. demasiado ciego. O sea, en todo caso, la única luz aquí ha sido la Iglesia Católica, en sus 3000 Es años, que en su sociedad, en su el modelo exceso de luz también ciega. de sociedad. Entonces, ese es el punto. Es una ciega idealización del pasado. Incluso personas como Marx, a pesar bueno, de su pensamiento, ¿no? Porque evidentemente aquí ninguno comulga con las tesis marxistas y no se puede, es pecado. Pero incluso una persona como Marx vio eso, o sea, lo notó, o sea, dijo, estos tipos se están poniendo túnicas, estos tipos están aplicando los mismos mitos, los mismos actos que aplicaban los griegos hace, no sé, miles de años, y, y diciendo que son las libertades que hemos perdido, pero ¿qué libertad hemos perdido? ¿Qué perdimos? La esclavitud ateniense, que la mujer no sé, no puede votar, que hubiese cierto tipo de ciudadanos y otros no, el populismo, ¿qué cosa hemos perdido? Porque no entiendo qué necesidad de apuntar pues, a sociedades que o extendemos escasamente o estamos haciendo ideas de ellas, porque son ideas y uno si se va a los textos clásicos uno va a ver infinidad de críticas al sistema. Pero en cambio ese fue el esquema más difundido, gobernante en su época, sí, la democracia, sí, no necesitamos un monarca, necesitamos un presidente, como si el presidente no viene de príncipes. No, el presidente no es un príncipe, no es una monarquía sin divinidad, no es una monarquía sin nada de eso, no es una monarquía secular. Entonces, esas son las cosas que habría que pensar, ¿no? El problema epistemológico que hay en torno, eh, no sé, al pensamiento moderno y también al pensamiento posmoderno, porque el pensamiento, si el pensamiento moderno de alguna forma no tenía la potencia del pensamiento católico medieval, ni tenía la capacidad de discernir ciertos temas, porque estamos de acuerdo en una cosa, pensar que Bentham o Kellogg o Smith o no sé, por pensar en los anglosajones, tienen la misma potencia que quizás alguna vez tuvo la escolástica, pues, es una estupidez pensar eso, pero vemos la falta de potencia que hay en la modernidad. Entonces pensamos también una cosa, potencia filosófica, cuánta potencia política, cuánta verdad hay en la posmodernidad. Ninguna. Entonces, vamos en este ciclo o en este camino tortuoso eh, en el que ya simplemente no hay nada, o sea, no hay potencia de nada. Hoy no, hoy no vemos, y no por el típico dicho de que no, es que ya no hay nada que decir en la filosofía, ya todo se ha dicho, ¿no? No es que todo se haya dicho, es que no existe la potencia, o sea, no puede haber potencia desde las concepciones actuales, no puede haber potencia de nada, no puede haber ningún éxito filosófico, no puede haber ningún alcance de nada. Entonces, ahí apuntamos, ¿no? A este esquema de sociedad vacía, de esta sociedad pagana, porque es un paganismo sin virtud. Lo que lo puedo dejar ahí, o sea, no hay ni potencia filosófica, ni potencia política, no hay potencia en nada, todo es técnica, todo es pensamiento científico, todo es técnica. O sea, el hecho de que el gobierno es técnica, tiene que gobernar el que tuvo estudios porque es el que está más capacitado, porque es matemático, porque es economista, porque es ingeniero, eso es lo que se necesita. Sí, este país necesita un, no sé, un inversionista. y ese tipo de pensamiento plutócrata, tecnócrata, todo lo peor. O sea, la sociedad ha terminado en eso. Ya no es el paganismo de los antiguos dioses, de ver, eh, digamos, los antiguos dioses y poner dioses nuevos. No es el paganismo de ponerse túnicas, no es el paganismo del arte neoclásico, no es el paganismo del Borges. Ya esto no existe, ya esto pereció totalmente. Esto fue el siglo XIX, el XVIII, el XIX y el XX. Esto ya no existe. Hoy de lo que existe es la técnica, la neutralización. El, ya no tiene que gobernar el mejor, como se pensaba antes, como se pensaba, digamos, en la sociedad ateniense, o como incluso siguió pensando José Tomás de Aquino. Tomás de Aquino pensaba, bueno, es que tiene que gobernar el mejor, y tiene que haber una monarquía, porque ahí está el mejor.
No, ya no se piensa esto, ya se piensa que tiene que gobernar el que supuestamente tiene más conocimiento, que ni siquiera es el tema del sistema de los filósofos como pensaba Platón. No, es simplemente el pensar en la técnica. O sea, es una sociedad vaciada, sin nada que aportar, sin nada que dar, simplemente esto. O sea, nos tecnificamos a este punto, de que somos entes, de que somos máquinas, autómatas. Ujú. Bueno, esta ha sido toda la discusión de esta vez, ha sido una discusión muy fructífera, quedó muy contento, ha sido una discusión un poco más informal que otras, hubo algunas interrupciones entre nosotros, lo cual considero muy positivo. Y bueno, pues sin más, yo me despido, agradezco a Perdomo, agradezco a todos nuestros oyentes por hacer parte de este programa y por haber contribuido de alguna manera, pues nuestros oyentes de alguna manera y obviamente Perdomo participando, pues haber contribuido de grabar este nuevo episodio. Bueno, sin más yo me despido. Hasta luego. Bueno, encantado de esta invitación, de que me hayan dado el tiempo. En ocasiones me extiendo demasiado, cito mucho, pero encantado de tanta amabilidad, de la escucha y bueno, de la audiencia que puede o quizás va a escuchar estas intervenciones. Todas las intervenciones han sido excelentes. De mis dos amigos, no tengo duda de que, bueno, va a tener éxito y agradezco nuevamente la invitación y bueno, gracias por todo y nos vemos en una futura edición. Pues muchas gracias a nuestros oyentes, muchas gracias a Perdomo por haber prestado su tiempo, que cite o que no cite, que se extienda, más bien hace mejor el programa, nos hace dar el conocimiento que queremos aportar, el abrebocas, el abre información que queremos buscar en todos nuestros oyentes, ya que como siempre hemos dicho, no queremos que se queden solamente con la información que les hemos proporcionado acá, que es muy poca, al gran mundo que queremos que conozcan y exploren. Nosotros solamente queremos darles una, de forma graciosa, agarrar ilustración de esto. Pero no se queden ciegos, ¿eh? Porque si no ya no pueden leer nada. Bueno, me despido como siempre con un Dios los bendiga, la Virgen los ampare y nos vemos en el siguiente programa de Radio El Lirio.